Comienzo no con un eslogan filosófico ni con entendidos en temas jurídicos, sino lo que dice el mismo pueblo. Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Hoy comparezco ante ustedes como un presidente de la República secuestrado por un proceso injusto y un proceso diseñado para destruirme. No me voy a enseñar a otra cosa sino a los hechos, pero un hecho que viene antes, durante y después, porque acá se ha leído lo que se decía el mensaje a la nación, que el día 7 de diciembre, según dice la Fiscalía, que era un mensaje a la nación. Y yo lo dije el 4 de marzo, que es un clamor popular trasladar hacia el pueblo a través de un discurso político. ¿Y por qué, señores jueces y pueblo peruano? Yo vengo del Ande, yo vengo de Puña, soy un maestro rural con 24 años de servicio en la escuela donde no hay presencia del Estado. Vengo de una familia totalmente humilde, una familia trabajadora, como lo son miles y millones de compatriotas, donde no tienen una voz y nunca lo han tenido. Vengo de allá del aula, de la escuela de Carvalho, en una escuelita muy lejana en la provincia de Cutero, al lado del Marañón. Vengo de aquella escuela de Chumar, donde es un potencial productivo. Vengo de Puña, de aquella escuela donde me forjé. Y ahí en las aulas encontré muchos niños, e incluso uno de ellos fue mi sombra siendo presidente de la República. Y ahí en esa aula encontré muchos ejemplos y encontré también muchos maestros preocupados por la situación real del país. ¿Por qué? Porque hemos encontrado a los hijos del pueblo con la misma mochila, la misma ropa. Hemos encontrado en el aula a aquellos niños que solamente se alimentan con un tamal calentado y un camote asado. Y cuando veíamos esa realidad, yo con mi propia experiencia, en una de las oportunidades expliqué ante los maestros y ante los padres de familia cómo podemos hacer para revertir toda esta situación. Y eso está incluido en el discurso que lo di el 17. Y por eso, esos son los antecedentes para llevar a cómo se hizo ese discurso. Yo no entiendo por qué están los señores que hacen acá. En la realidad nacional educativa, dice que cuando 20 alumnos se matriculan en la primaria y apenas 15 alumnos terminan. De los 15 que terminan la primaria, 10 van, o los 15 van a la secundaria. De los 15 que terminan, de los 15 que ingresan, 10 concluyen la secundaria. Y de ellos, solamente 3 o 4 pueden ir a una academia y pueden ingresar a la universidad o a un centro tecnológico o a un centro técnico. Y de los 20, solamente uno puede tener un título a nombre de la nación y que cuando va a tocar una oportunidad laboral resulta siendo taxista, que cuando profesionalmente es ingeniero, es maestro, es abogado, es un profesional. Y los 19, ¿dónde quedan? Frustrados, abandonan su familia, abandonan su casa y van a Lima, van a Trujillo, van a Arequipa, a las grandes ciudades, a formar los grandes cinturones de pobreza, en busca de trabajo, en busca de oportunidades, en busca de una universidad. Y cuando no los hallan, son víctimas de la delincuencia, víctimas de toda cosa. El problema de la delincuencia en el país no es un problema que hay que sacar un patrullero, hay que sacar al ejército. Es un problema estructural, es un problema de voluntad política. Los habla un presidente de la República, señores jueces. Y no solamente el problema educativo, el problema de los niños, el problema de los jóvenes. Acompañar a los ronderos. Yo vengo de la cuna de las rondas campesinas, de Chota, de Cuyumalca, del centro poblado. Acompañado a mis ronderos, que mis propios padres de familia eran ronderos y he rondado con ellos. He tenido la suerte de quitarme el libro a un lado los viernes en la noche a partir de las 8 de la noche, durante toda la semana, y rondar con mis padres de familia. Usted va, señores magistrados, a Chota, a mi pueblo, dejen su carro, dejen su moto ahí la van a encontrar. No necesitan un policía para que la cuide. Esas son las verdaderas autodefensas que asumimos. Y cuando hemos salido a combatir no solamente la delincuencia en el abigeato, hemos luchado con los padres de familia, defendiendo el agua, defendiendo los páramos, defendiendo los colchones acuíferos, defendiendo el medio ambiente, como en Cajamarca.
Y producto de esas luchas, para ser escuchados, hemos tenido que ir al camino, a la carretera para ser escuchados. Y cuando hemos gritado que se respete la vida, que se respete la educación, que se respete tantas cosas, ¿qué nos han dicho las autoridades? Terruco, comunista, delincuente, ignorante. Estoy acá no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero. ¿Cuánto me hubiese gustado? Y estoy seguro que ustedes me hubiesen prohibido entrar con mi sombrero el día de hoy. Y quise venir desde el 4 de marzo. Pero eso es parte de mis usos y costumbres, de mi vestimenta. Pero gracias a ellos, señores jueces, hay cosas antagónicas que me han llevado a una lucha desde la calle con los maestros. ¿Sabe por qué? Porque vengo de la región Cajamarca, una región eminentemente minera, que le ha puesto los manteles y le ha parado la olla a este país toda la vida. Vengo de esa región que históricamente, desde la conquista, Atahualpa, para su rescate, no hay otro lugar en el mundo sino que en Cajamarca que se haya pagado el precio más caro de la libertad. 2 cuartos de plata y 1 de oro, y nunca tuvo libertad. Y conmigo no descarto esa posibilidad. Cuando hemos hecho eso, hacía de conocimiento a las autoridades, a los gobiernos regionales: lleven esto al gobierno, lleven esto al alcalde. Nosotros hemos construido nuestra escuela haciendo nuestros propios adobes, no hay presencia del Estado. He sido partero en mi escuela. Cuando un padre de familia, un alumno se desmaya en la escuela, ¿dónde la llevas? A una posta donde apenas hay un paracetamol, pero no hay un médico. He tenido que cargar con camilla 3-4 horas al distrito y encuentran lo mismo. ¿Dónde está el Estado? Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja. Pero he encontrado la realidad, que sí es producto. Me dicen que hay un golpe por leer una hoja, pero esto sí es producto de un golpe. La realidad lo dice a gritos. Lo decía que vengo de Cajamarca porque es una región eminentemente minera. Y cuando vemos a los padres de familia que se van y te siembran una papa, esa planta se pudre, se cae su raíz. Te crían una oveja, se cae su lana. ¿Producto de quién? De la contaminación ambiental. Teníamos que salir a luchar. He acompañado a los paperos en el centro del Perú, de Huancayo, de Pachitea, de Huánuco. Hemos ido a sus luchas a los pueblos originarios de la selva. Cuando un pueblo originario sale a defender las tierras, las partes productivas, para mañana ya no aparece, está muerto. Hemos ido a Arequipa a defender el Valle del Tambo. Hemos ido a Piura a defender el río Blanco. En todas las luchas. Por eso es que el pueblo me conoce. Yo recorrí el 100% de las provincias del país. Conozco al Perú por dentro. Nunca encontré a un reportero, nunca encontré a un periodista diciendo la verdad. Jamás, nunca la encontré. Pero cuando venimos a Lima a trasladar una causa y preguntábamos ¿por qué razón es que en Cajamarca, en Piura, en nuestro pueblo donde venimos, tocamos la puerta para ver el tema educativo y te envían al director regional de educación? El problema de la agricultura, al director regional de agricultura. De minería, al director regional de minería. De turismo, igual. ¿Y dónde está la dirección regional de economía? ¿Por qué no se descentraliza la economía? Y ahí nos convencimos que no solamente en Cajamarca produce eso. Si es una región, ¿por qué eminentemente minera? ¿Por qué Cajamarca ocupa el segundo lugar en pobreza y extrema pobreza? ¿Por qué en Huancavelica, en las alturas de esta región eminentemente minera, donde de ahí viene lo que el día de hoy estamos usando, esta energía eléctrica, que viene del Mantaro, donde nace el Mantaro, a 400 metros hay familias que se alumbran con mechero? No hay luz eléctrica. ¿Por qué en el Cusco, cuando usted va a ver, y pomposamente decimos que tenemos al gas de Camisea, a 1 kilómetro, hay familias que cocinan con leña?
¿Por qué al litio se le mira a Puno? ¿Por qué? Porque había en mi gobierno exigiéndome que entregue el litio fuera del país. He acompañado a los pescadores. He acompañado a cuidar el mar que acaban de entregársela. Aquellos pescadores que luchan, meten su lancha para sacar cuidadosamente y cuidan las especies, cuando de la noche a la mañana se viene toda una embarcación y se la lleva con todo. A Puña llega solamente un pescado salado, mientras al extranjero se lleva la mejor harina de pescado. Hemos sido potencia en harina de pescado. Hemos luchado junto a los hermanos agricultores, a los estudiantes, a la clase obrera, a las amas de casa. Todos ellos son los que me eligieron como presidente. Aquellos que nunca fueron escuchados. Y cuando traje a Palacio de Gobierno toda esa causa, hice de conocimiento al gabinete y le decía qué hay que hacer por el país y les planteé la columna vertebral de mi gobierno. Pero aparecen ahí aquellos perdedores. En la campaña fuimos 18 candidatos. Yo inhabido, no existía, porque estaba con el pueblo, escuchando su causa. ¿Qué hay que hacer con el gobierno? Cuando paso a la segunda vuelta, ahí empieza el golpe. Yo no fui el golpista, tampoco soy golpista, no soy terrorista, soy un maestro, soy un campesino. Nos han quitado todo, nos han quitado la esperanza, nos han quitado la educación, nos han quitado la salud, lo ha demostrado la pandemia. Nos han quitado los derechos, pero también nos han quitado el miedo, señores magistrados. Señores magistrados, he sido víctima de difamaciones, de imputaciones, de terruqueos. Me han dicho ignorante, que tengo un nivel bajo. Póngame al piso si quiere, pero soy de abajo. Soy de los miles de millones de compatriotas. Y ahí empezó gracias a aquella guerra de odio, de miedo. Cuando llego a Lima, me doy cuenta que las familias en Lima no pueden tomar un desayuno si no existe un pan. Y usted va a la punta del cerro, ¿cuánto sufre una familia para tener un sol de pan en su mesa? Y cuando pregunto, ¿cuánto está un pan? 3 por 1. Y cuando veo que este pan está caro, llamo a los expertos en agricultura y se propone, recuerdo lo que me dijo mi padre, dijo, tienes que impulsar la segunda reforma agraria, porque mi padre fue peón y fue una persona que fue ninguneado por un hacendado, y nos quitó aquel producto cuando llegó su caporal a quitarnos, cuando los choclos estaban maduros. Si bien Juan Velasco Alvarado nos dio la tierra a quien la trabaja, pero le faltó implementar la segunda reforma, la primera reforma agraria. Parte de ello es el sustento del pan en Lima. Y digo, ¿y por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está caro este pan? ¿De dónde viene la harina que usted come un pan todos los días? ¿De dónde viene? Viene del extranjero, se importa. Viene de Rusia, viene de Canadá, de Estados Unidos, de Ucrania. El problema no es que esté caro la harina. El problema es que pasa por 10 manos para llegar al Perú y quien se beneficia son los grandes empresarios y el que sufre es el pueblo. Pero tiene usted a un país eminentemente agrícola, con diferentes pisos ecológicos, con diferentes climas, diferentes producciones, miles de semillas para mejorar el país. Propongo un proyecto de ley para el Congreso que me dejen impulsar la segunda reforma agraria para sembrar trigo y cebada durante toda la serranía, como se hizo en el incanato. Y no solamente vamos a tener 20, 15 panes por un sol, sino tendremos harina y producción y alimentos de reserva de la mejor calidad y exportar, si es posible, nuestra harina. Eso fue lo que tenía que plantear y venía planteando en los ministerios. Yo como presidente de la República, ustedes tienen que entender que cuando el presidente de la República se siente en el Consejo de Ministros, a su mano derecha tiene al Premier y a su mano izquierda tiene al Canciller. El presidente de la República es el responsable de conducir la política exterior, pero también la política interna. Hay deuda interna y hay deuda externa. Pero me di cuenta como gobierno, ¿qué hago pagando la deuda externa?
si la escuela o ese préstamo que vino no se construyó, no llegó al país. Y me di cuenta que el Estado y el gobierno, la deuda más grande no es la deuda externa, es la deuda interna. Educación, salud, agricultura para el pueblo peruano. En ese entender, llamé al directivo de la SUNAT. Quiero que me exponga usted, señor, ¿cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Qué está pasando con el país? Hay empresas mineras, petroleras, gasíferas, madereras. ¿Y por qué hay tanta desigualdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y el jefe de la SUNAT me dice, ¿sabe qué? Nosotros hemos venido cobrando las grandes deudas, pero hay un poder judicial, hay fiscales que le dan la mano a las empresas y le dicen, ¿sabes qué? No te preocupes, que esas grandes deudas no vas a pagar porque hay que esperar que se haga. Ellos son deudas viejas. Y las nuevas hay que esperar que se hagan viejas. Pero no importó. Llamé al ministro de Economía y le dije, acá no se trata de estatizar la economía, se trata de democratizarla. En ese entender, fueron aquellas empresas que miraron al país y miraron al gobierno, que no pedía para el bolsillo, no pedía para mí, no pedía para el ministro, pedía para mi pueblo. O en todo caso, que esas deudas se canjeen con obras, que se hagan puentes, que se hagan escuelas, que se hagan hospitales. Y cuando empiezo a cobrar las grandes deudas, salpica el problema con Pedro Castillo, no como individuo, sino como un gobierno que dice, hoy ha entrado un gobierno comunista, te va a quitar tu casa, es un chavista, es un golpista, hay que meterle los ojos en Zarratea, hay que crear el NEFICOP. Pon el caso de Anguilla, de su esposa, de su hija, de sus hermanos, el gabinete en la sombra de los niños, tantas cosas. 3 años, señores magistrados, a mí se me ha incluido por actos de corrupción. Y no me la van a encontrar porque yo no vine para eso. Y acá la digo al país y ante ustedes. Si a mí me encuentran una cuenta donde haya jalado un centavo para Pedro Castillo, para mí, o haber una cuenta afuera, o tener una propiedad, y me encuentran un indicio de corrupción, yo no voy a pedir pena de cárcel. Pido pena de muerte. Porque eso es lo que se tiene que corregir en el país. Que empiecen por mí. ¿Dónde están las pruebas? Ahí aparece... Yo llamé a la prensa, a Palacio, en 2 oportunidades. Y me trajeron un decálogo para firmar en el momento y le dije, pues tengo que leerla. ¿Cómo puedo leer en el momento ahí y entregarla sin saber cuál es su contenido? Y ahí me hicieron entender de que debo llevar el mismo camino que otros gobiernos. Usted tiene la oportunidad de quedarse sus 5 años. Pero ¿cómo es? Esa plata que les prohibí a los medios de comunicación, la destiné para Juliaca, para el agua potable, a Alto Piura y al Hospital Antonio Lorena del Cusco. Aquellas grandes empresas preocupadas porque no firmaba su hoja de ruta y porque empecé a pagar las grandes deudas históricas al país, le dije, ¿qué tenemos que plantearle a este Congreso? Y viniendo de Lima decía, pucha, que hay un Congreso, un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Hay que ir y tocar las puertas de este Congreso para que hagan las leyes a favor de los que nos han elegido. Y planteé que hay que terminar con el problema educativo y se geste el ingreso libre a las universidades. ¿Cuántos jóvenes luchando las puertas en las universidades terminan las secundarias, no pueden ingresar? Hoy, hasta el 2025, ya hubiésemos implementado el ingreso libre a las universidades. Llamé al ministro de Salud y le planteé el primer nivel de atención. Yo les planteo y les digo, señores magistrados, ustedes pueden tener salud, están preocupados en el derecho,
Pero me imagino que ni siquiera ustedes han hecho su último chequeo médico. El padre de familia, el ciudadano, se saca todo el jugo trabajando y cuando ha forjado su vida, vienen los años, se va a un médico y descubre que tiene un cáncer a la tercera etapa. Descubro de que justamente en esta Constitución, en el artículo 62, protege a las grandes empresas. Y debatimos en el ministerio, en el gabinete. ¿Y por qué tiene que pasar eso donde se lleva la grande riqueza en el país? ¿A dónde se la lleva? ¿Por qué no se queda con nosotros? Y cuando se habla del Braen, 40 años militarizado, me di cuenta que el problema de la droga, el problema de eso, no está en el Braen, está en el Callao, está en el puerto. Ahí gesto y hago de manifiesto al país cuando llevo a los ministros a un consejo de ministros descentralizado. Ahí recibo el clamor de muchos compañeros, de muchas organizaciones, del pueblo organizado. Entonces ahí, convencido de que de todas las utilidades que llevan las grandes empresas hacia afuera, de cada 10 soles que nos explotan, porque hemos pasado la era del guano, del salitre, del caucho, de la plata, del oro. Hoy estamos en la época del litio. Y se van a seguir explotando. Pero de cada 10 soles de utilidad, 7 soles se llevan los grandes empresarios. Y 3 soles se queda para nosotros. Yo planteé revertir eso. Eso se los asustó. Pero no para quitarlo, sino para sentarnos y conversar y ponernos de acuerdo por el país. Y cuando planteo eso, que 7 soles se quede para nosotros y 3 soles se la llevan porque hay años explotando, ¿para qué? Para declarar en emergencia la educación, para pagar las múltiples deudas, para declarar en emergencia la salud y la agricultura. Es decir, mi gobierno quería garantizar a un hombre educado, un hombre sano y un hombre profesional. Eso fue lo que salpicó, lo que rebasó el vaso. Y teniendo la prensa ya, dije, ¿sabe qué? No. Y ahí empecé a entender también de que las grandes empresas, el grupo de comercio, son los que más deben al país. Como Panamericana. ¿Cuándo va a pagar usted los 226 millones de soles que hay al país? RPP, todos los programas, todas las empresas. Salpicaron y dijeron, usted no va a llegar al 2026. Y acuerdo.